todos. Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar este estudio y esta es la última división de Judas, la división 3. La división 3 es la exhortación a los creyentes, la exhortación a los creyentes. Judas capítulo 1 del 17 al 25. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Judas ya ha discurrido a fondo sobre el peligro terrible que enfrentan los creyentes, el horrible peligro de los falsos maestros. Y ellos se encuentran dentro de la iglesia. Esto hace que el peligro sea aún más terrible, ya que significa que existe gente dentro de la iglesia que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra para salvar al hombre, que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios sin pecado. Existen falsos maestros dentro de la iglesia, gente que declara ser seguidora de Cristo, pero en realidad no lo es. Son personas que enseñan. ¿Saben qué enseñan? Que Jesucristo fue un gran líder, un maestro, no fue el Hijo de Dios y no murió por nuestros pecados. Que podemos volvernos aceptables a Dios por ser buenos y hacer bien, nada más. La preocupación presente es la siguiente: ¿qué podemos hacer respecto a las falsas enseñanzas en nuestro medio? Esta es la exhortación de este pasaje, saber qué hacer cuando nos enfrentamos con una falsa enseñanza. Vamos a ver estos 4 puntos. Primeramente, recuerden, existirán burladores. En segundo lugar, edifíquense a ustedes mismos. En tercer lugar, sean compasivos y ayuden a la gente. Y en cuarto lugar, caminen en el poder de Dios. Caminen en el poder de Dios. Vamos con el primero. Recuerden, existirán burladores. Judas 1 del 17 al 19 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Recuerden que existirán burladores en los postreros tiempos. Ahora estamos viviendo en los días del tiempo postrero. Desde que Jesucristo vino a la tierra, la historia está en su última etapa. Ahora mismo, el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda es denominada la era de la gracia, la era en la que la misericordia y la gracia de Dios fluyen al mundo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Lo que hay que recordar es que este periodo de la historia se denomina, ¿saben cómo? Estos últimos tiempos, como dice Primera de Pedro 1:20, o también los últimos días, como Segunda de Tito 3:1. Noten lo que Judas dice sobre los burladores o los falsos maestros. Se dicen 5 cosas muy significativas que debemos ver. Primeramente, los apóstoles
de nuestro Señor Jesucristo predijeron que los burladores vendrían, los que se burlan pues. Según de Corintios 11 del 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En segundo lugar, los falsos maestros caminan tras sus lujurias impías. Judas 1:16 dice, estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En tercer lugar, los falsos maestros ocasionan divisiones entre la gente de Dios dentro de la iglesia. Existen tres formas, ¿no? Tres formas de división. Primeramente, sus falsas enseñanzas presentan al mundo una cristiandad dividida. Dios siempre tendrá sus maestros verdaderos que proclaman la verdad de su Hijo y de su palabra. Cuando los falsos maestros niegan la deidad de Jesucristo y la palabra de Dios, le muestran al mundo una iglesia dividida. Muestran que también que dentro de la iglesia existen aquellos que dicen que la iglesia es primeramente un servicio social para el hombre. Y no es primeramente un santuario donde el hombre adora y ora a Dios por su gran salvación por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Hay una división, crean división los falsos maestros. En segundo lugar, los falsos maestros dividen a la iglesia y ocasionan daño y dolor en los corazones de los creyentes verdaderos porque su Señor y su iglesia están siendo avergonzadas. De hecho, Cristo y los apóstoles declaran enfáticamente que los creyentes verdaderos deben oponerse a las falsas enseñanzas y hacer todo lo que puedan para liberar a la iglesia de los falsos maestros. Segunda de Juan 1, del 7 al 11 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. En tercer lugar, los falsos maestros dividen a la gente al mostrar parcialidad y favoritismo. Adulan a aquellos que son influyentes y tratan de no ofenderlos. Esta parcialidad y este favoritismo por lo general causa sentimientos de rechazo y de división entre muchos. Santiago 2, del 1 al 4 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y el cuarto lugar,
Los falsos maestros tienen mentalidad mundana, son sensuales y carnales, como dice el versículo 19. Tienen mentalidad mundana en dos sentidos. Primeramente, los falsos maestros creen que el hombre debe forjar su propio camino a la aceptación a Dios. Enseñan que el hombre debe ser bueno y hacer el bien, mantener ciertos rituales y ordenanzas, reglas y leyes de la iglesia. No ve nada malo en unirse con personas de comportamiento mundano, costumbres mundanas y conversaciones mundanas. No ve nada malo en la búsqueda de las cosas de este mundo: posesiones, reconocimiento, honor, posición, influencia, dinero, riqueza, casas y tierras. No ve nada en eso. En segundo lugar, el falso maestro cree que el hombre es salvo y se vuelve aceptable ante Dios al mantener los rituales y reglas de la iglesia, tales como el bautismo, la circuncisión, la confirmación, la cena del Señor, el asistir a los servicios cada vez que le es posible hacerlo. Los falsos maestros creen que una persona es aceptable a Dios si ha hecho todas estas cosas sin importar la clase de vida que viven. Note cuán sensual y carnal y cuán mundana es esta clase de enseñanza. Dice poco sobre el arrepentimiento y la sanidad y la vida apartada del mundo. Muy poco dice de eso. Primera de Juan 2:15 al 16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Y en quinto lugar, los falsos maestros no tienen el Espíritu de Dios. No importa lo que piensen o digan, el Espíritu que ellos tienen no es el Espíritu de Dios. El verdadero Espíritu de Dios confiesa que Jesucristo viene en carne y hueso, que la encarnación es verdad. Si un maestro tiene el Espíritu de Dios dentro de él, entonces confiesa la encarnación, la maravillosa verdad que Dios verdaderamente se volvió hombre y vino a la tierra para salvar al mundo. El Espíritu de Dios no puede confesar otra cosa que no sea la verdad. Por lo tanto, todo maestro que tenga el Espíritu de Dios confesará esta misma verdad. Si confiesa otra cosa, entonces el espíritu que lleva dentro no es el Espíritu de Dios. El Evangelio de San Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Ese es el primer punto. El segundo punto: edifíquense a ustedes mismos. Edifíquense a ustedes mismos. Judas 1 del 20 al 21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Edifíquense a ustedes mismos. Existen 4 formas en las que un creyente se edifica a sí mismo. Primeramente, el creyente se edifica construyendo sobre la base de la santa fe. Significa que deben estudiar, meditar, aprender, memorizar y vivir de acuerdo a la Escritura. Deben construir lo que han aprendido y luego continuar construyendo cada vez más. La única manera en que los creyentes pueden hacerlo es estudiando una y otra vez la santa fe, la vida, la palabra de Dios. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que están en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Comparaban, escudriñaban. Según de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
El Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén. En segundo lugar, el creyente construye al orar en el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu significa, ¿saben qué? Significa que oramos bajo su guía e influencia, bajo su energía y poder. Significa que buscamos y pedimos su ayuda a medida que nos acercamos a Él o nos acercamos al trono de la gracia. Que enfocamos nuestras mentes y nos concentramos en el Espíritu Santo, que nos ayuda a orar y dependemos de Él para que nos ayude. Significa que pedimos y dependemos del Espíritu Santo para que limpie nuestros pedidos y asegure que lo que pedimos está de acuerdo con la voluntad de Dios. Significa que caminamos en el Espíritu día tras día y ofrecemos nuestra oración a Dios sin cesar durante el día. Significa que cada día separamos un tiempo y nos dedicamos a la oración por las necesidades de los amados, por las necesidades de la gente de Dios y por el mundo. Todo en el Espíritu Santo. Romanos 8, 26 al 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es lo que dice la palabra de Dios. En Efesios 6, 18 también dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses también dice, Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Y qué decir de Primera de Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar, orar sin cesar. Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. El creyente se edifica a sí mismo al mantenerse en el amor de Dios. Como dice Primera de Juan 3:10, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El creyente se edifica a sí mismo buscando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, procurando ese día glorioso de su regreso. Jesucristo ha hecho posible la misericordia de Dios sobre nosotros. Ahora Dios ha perdonado nuestros pecados, pero el día de la redención, el glorioso día en que la misericordia de Dios será plenamente conocida, no sucederá hasta el retorno de Cristo. Es a su regreso que seremos transformados en su imagen y perfección y gloria. Por lo tanto, la forma que nos edificamos a nosotros mismos consiste en mantener nuestros ojos sobre la misericordia de Jesucristo y el glorioso día de su regreso. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así dice la palabra del Señor. 1 Corintios 4, 5 también dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, cada uno. Amén. Pasamos al tercer punto. Sean compasivos y ayuden a la gente. Sean compasivos y ayuden a la gente. Judas del 1:22 dice: a algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ser compasivo y rescatar a la gente.
El versículo 22 es un versículo difícil de traducir del griego. Esto se ve claramente al observar diversas traducciones al español. Note los siguientes 3 puntos. Los 3 puntos. Primeramente, los creyentes deben ser compasivos y rescatar a aquellos que dudan. Un falso maestro hace que la gente dude de la fe, especialmente aquellos que son atraídos por su carisma, apariencia, creencias y por el estilo de enseñanza o prédica. Además, existen muchos creyentes carnales, inmaduros y jóvenes que son fácilmente conducidos a dudar de la verdad. Es el deber de los creyentes maduros alcanzar a aquellos que empiezan a dudar, y note cómo, mediante compasión. No debemos alcanzarlo mediante la censura, la crítica, la severidad, la superioridad, el juicio, la dureza, la antipatía, el orgullo espiritual. No, así no. Es verdad, no somos quienes empezamos a dudar. Nos mantuvimos en nuestras creencias, pero nuestro espíritu debe ser compasivo y amoroso. Debemos buscar que vuelvan al Señor Jesucristo. En segundo lugar, los creyentes deben ser compasivos y rescatar a aquellos que están perdidos en las falsas enseñanzas ya. Note cómo, atacándolos con temor, debemos advertirlos sobre el juicio de Dios y sobre el peligro de la condena eterna si rechazan y se oponen y niegan al Hijo de Dios. En tercer lugar, los creyentes deben protegerse mutuamente contra la contaminación cuando están cerca de aquellos que viven tras la carne. Son reincidentes y negligentes, descuidados, son engañados, enseñan el error. Los creyentes deben odiar el mundo y sus falsas enseñanzas y el estilo de vida mundano. Deben odiarlo tanto que incluso lleguen a odiar las vestimentas que están contaminadas por la carne. Los creyentes deben guardarse y protegerse entre sí de toda suciedad del mundo y de su falsa enseñanza en estos tiempos. Amén. Pasamos al punto 4. Caminen en el poder de Dios. Caminen en el poder de Dios. Judas 1 del 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué hermosa palabra. Caminar en el poder de Dios. Esta es la conclusión de la breve carta de Judas. Note que esta es una bendición sobre los creyentes. Es una de las bendiciones más conocidas por los cristianos de todo el mundo. Note el gran mensaje sobre la base de la seguridad del creyente. ¿Cuál es la base de la seguridad del creyente? ¿Quién es el que mantiene al creyente seguro mientras camina sobre la tierra? Es Dios, Dios que tiene el poder. Dice, Dios puede evitar nuestra caída. En el versículo 21 se nos dice que debemos mantenernos en el amor de Dios. Aquí se nos dice que Dios nos guarda. ¿Cuál es la diferencia? Debemos tener cuidado y permanecer cerca del Señor, pero solamente Él puede protegernos para que no caigamos. Solo Él, solo Dios tiene el poder de evitarnos la caída en un mundo que tiene tanta corrupción y falsa enseñanza. Pero para que Dios nos guarde, debemos permanecer cerca de Él y estar en contacto con Él. ¿Cómo? A través del estudio diario de la Biblia, de la oración y mediante el camino justo, al aprender a caminar momento tras momento en incesante y abierta oración, comunión y hermandad con Él. En segundo lugar, Dios puede hacernos inocentes cuando nos encontramos cara a cara con Él, con el Señor. La palabra inocente es sin culpa, significa estar sin mancha y puros, sin ninguna suciedad.
Dios puede aceptarnos en Jesucristo, el impecable Cordero de Dios. Nos aceptará en la justicia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios puede hacerlo y Él lo hará si nos acercamos a Él en Cristo. En tercer lugar, Dios puede infundirnos con gozo triunfal en el día glorioso que lo encontremos cara a cara. Habrá tanto para regocijarnos y gozarnos que nuestros corazones rebosarán de júbilo. La gloria de la presencia de Dios y del cielo, la gloria de Cristo y de verlo a Él cara a cara, la transformación de nuestros cuerpos en forma perfecta, el regocijo de reunirnos con nuestros seres amados ya fallecidos, la increíble exaltación de ser reyes y sacerdotes para gobernar y reinar con Cristo, la increíble exaltación de que nos asignen la tarea de servir a Dios y a Cristo por toda la eternidad. Todo esto y mucho más estimulará para siempre nuestros corazones para el júbilo y el regocijo en Cristo. En cuarto lugar, Dios es el único Dios sabio y Él es nuestro Salvador. La idea es que Él es el único Dios vivo y verdadero, el único Dios capaz de planear y crear al mundo y al hombre, el único Dios que pudo traer la salvación al hombre después de que el hombre hiciera tantas cosas confusas. Dios no solamente es sabio, Él es el Salvador. Solo Él tiene la sabiduría y el poder para salvar al hombre en su mundo corruptible de pecado y maldad, enfermedad y accidentes, muerte y juicio. Y en quinto lugar, solo Dios es el Dios que mora en la gloria y la majestad, el dominio y el poder. Solo Él es la gloria suprema y la majestad del universo. Solo Él es el dominio supremo y el poder del universo. Por tanto, todo lo que los creyentes pueden hacer es prorrumpir en gritos de alabanza a Dios, que es el único que puede salvarlos. Amén. A Él se la honra y la gloria. Judas 1, 24 al 25 para terminar dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén. Amén, hermanos. Qué hermosa es la palabra del Señor. Qué final lleno de gozo que nos trae el libro de Judas. Amén. Vamos a orar todos juntos y dar gracias a Dios por tener el libro de Judas, por darnos el libro de Judas. Un hermoso libro que nos advierte de los falsos maestros, de los falsos profetas. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, porque nos has motivado, nos has alentado, nos has animado, nos has edificado. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas, de la Iglesia Cristiana Caminando con Jesús y de todos aquellos que están viendo estos estudios. Gracias por hacernos ver, Señor, de que debemos que tener cuidado de los falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Perdónanos si es que hemos estado siguiendo y no nos hemos dado cuenta, Señor. Gracias y guárdanos y protégenos de caer en las falsas enseñanzas de los falsos maestros, Señor, en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Dios, mi Rey. Gracias. Bendice una vez más a tus hijos, a tus hijas. Llénalos de tu gozo y tu paz y de tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.